Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. El tema de hoy es una pregunta. ¿Cómo debemos confrontar el pecado en la familia de la fe? Partamos por un principio, amados hermanos. El pecado es lo peor que pudo haber practicado la raza humana. Porque el pecado separa al hombre de Dios y lo condena a una muerte inminente. Es por el pecado que el hombre fue expulsado de la presencia de Dios en Huerto de Edén. Y desde ese día, desde ese momento, por causa del pecado, el hombre no puede ver a Dios cara a cara. Así que el pecado, amados hermanos, desde el día en que el hombre pecó, es algo inherente a la raza humana. Todo hombre se inclina hacia el pecado. Y debido a esa condición, a que su corazón se inclina, porque es carne, hacia el pecado, es que pasajes como este deben recordarnos y poner nuestros pies en tierra. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, el pecado puede tocar la puerta de cualquiera de nosotros. El pecado no tiene que ver, y la tentación que llegará a su vida no tiene que ver si usted es un diácono o una diaconisa en la iglesia, si usted tiene un mes de haber entregado su vida a Cristo, si tiene 10 años o 50 años en el Evangelio. El pecado es algo que va a llegar a la puerta de todo ser humano en algún momento, y usted tendrá la oportunidad de recibirlo o de rechazarlo. Al presentar el pecado y la condición del hombre redimido, el apóstol Pablo plantea una lucha que existe en el hombre. Es una lucha constante que hay no fuera de usted, es una lucha de usted con usted mismo. Hay una lucha que existe entre su alma regenerada y su cuerpo no regenerado. En Gálatas capítulo 5, verso 17 se nos enseña: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que hay una lucha en su mente, en su corazón. Tal vez usted desea hacer el bien, pero su carne se rebela. ¿Sabe? Hombres probados como el mismo apóstol Pablo, al referirse sobre esta lucha interior, dijo lo siguiente. Acompáñeme a Romanos capítulo 7, verso 17. Dice el apóstol Pablo, y tenga cuidado, no está hablando aquí un hermano nuevo recién convertido. Estamos hablando de aquel que escribió gran parte del Nuevo Testamento, aquel que fue usado por Dios para extender el evangelio a todos los continentes. Y mire lo que este hombre probado, este hombre de Dios, habla acerca de la lucha que existe entre su carne y su alma. Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos a un apóstol, la lucha que tenía él con su cuerpo, y era una lucha donde él decía: yo quiero hacer el bien, pero me encuentro que hago lo que no quiero. Porque si usted se descuida, la carne puede llevarlo a cometer cualquier tipo de pecado. Si usted le da un centímetro, si le da una sola oportunidad, su carne, su cuerpo no la va a desperdiciar.
que ante la realidad del pecado, amados hermanos, y ante el hecho real de la inclinación de nuestro cuerpo a practicarlo, la Biblia nos plantea que no podemos tomar entonces como excusa para pecar, es que yo soy débil, es que la Biblia dice que la carne me controla, que la carne toma lugar, toma ocasión. No, esa excusa no es valedera, porque todo creyente regenerado, todo aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene la simiente de Dios en su alma, ha recibido también de parte de Dios armas espirituales, armas que son poderosas y que inclusive vencen el pecado. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 10 verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted ha recibido armas poderosas que le van a ayudar a vencer el pecado. Usted no está solo en esta lucha, usted no está a merced de su carne. Hay poderosas armas que son espirituales, con las cuales Dios le ha dotado para que usted pueda vencer el pecado. ¿Sabe? El Señor Jesucristo dio una promesa. Acompáñeme por favor al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Y aquí se nos dice: pero recibiréis poder. El término poder en el griego es el mismo término que se utiliza para dinamita, o sea, un poder explosivo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta en lo último de la tierra. Así que hay un arma que es invencible, porque es Dios mismo. Nadie puede vencer a Dios. No hay quien se enfrente con Dios y salga victorioso. Y todo cristiano ha recibido al Espíritu Santo, el cual mora en su corazón, el cual le fortalece, le guía y le ayuda a vencer el pecado. La tentación no respetó ni siquiera al Hijo de Dios, porque Cristo encarnado fue tentado muchas veces. La Escritura dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero ¿sabe qué caracterizaba al Señor Jesucristo? Su amor, su pasión por la oración. Él podía pasar toda una noche entera orando, hablando con Dios. ¿Sabe? Nos conviene hablar con Dios, le conviene comunicarse con Dios, porque Él es sabio, porque Él es la fuente de nuestra fortaleza, porque Él es quien le da fuerza cuando usted está debilitado, cuando está desfalleciendo su fuerza espiritual. Él le da nueva fuerza, Él hace que usted se levante como el águila y que tenga nuevas fuerzas renovadas e invencibles. La oración nos une con Dios, pero usted tiene otra arma más: el ayuno, para decirle a la carne que está sujeta al espíritu. Hay personas que no ayunan, no tienen fortaleza espiritual. Usted necesita ayunar, necesita poner a esta carne en sujeción y decirle: tú no me gobiernas. Tenemos también un arma poderosísima que la mayoría de cristianos casi ni usan, que es la palabra escrita de Dios. La Biblia es un arma poderosa. Aquí encuentra usted la voluntad de Dios manifestada a los hombres. Aquí encuentra usted todas las promesas de Dios para su vida. Aquí encuentra usted todos los testimonios que Dios permitió registrar para que no nos acontezca como a estos hombres y mujeres que cayeron porque nunca siguieron el consejo de Dios. Así que ante el pecado, amados hermanos, debemos ser totalmente contundentes. Dios nos ha dotado de armas. Úselas y saldrá en victoria. Ahora bien,
Ante el pecado, la Biblia nos enseña que como creyentes debemos considerarnos muertos. Sí, usted va a tener todo tipo de tentación. A usted le va a llegar todo tipo de tentación y usted sabe cuál es su zona débil, cuál es su punto flaco, dirían por allí. Y es por allí precisamente donde el enemigo va a llegar a su vida. ¿Qué es lo que usted más atesora? ¿Qué es lo que usted más anhela? ¿El dinero? Pues le llegarán propuestas de dinero. Las mujeres, pues se le van a aparecer mujeres. Hombres, pues se le van a aparecer hombres. Lujos. ¿Qué es lo que usted anhela del mundo? Yo esperaría que nada. Pero yo sé que usted todavía tiene luchas y tiene por allí a veces el pie que se le desliza un poquito. Pero la palabra nos enseña en Romanos, muerto. Y un muerto no reacciona. Un muerto no se mueve. ¿Sabe? Esa debe ser la reacción del verdadero cristiano con el pecado. Cuando el pecado se ofrece, cuando el enemigo lo tienta, él está muerto. Pero usted está muerto. Y los muertos no oyen, los muertos no ven, los muertos no hablan, los muertos no se mueven. Y eso es lo que usted tiene que hacer en relación al pecado. Usted tiene que considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo. Usted tiene que estar vivo para alabar. Usted tiene que estar vivo para exaltar. Usted tiene que estar vivo para orar. Usted tiene que estar vivo para cantar. Usted tiene que estar vivo para leer la Biblia. Usted tiene que estar vivo cuando está en el culto. Vivo para Dios. Muerto al pecado, pero vivo en los temas de la fe. Tiene que estar muerto al pecado. No importa qué le ofrezca el mundo, usted se murió para el pecado. También usted y yo debemos impedir que el pecado reine en nuestro cuerpo. Romanos capítulo 6, verso 12. Dice el apóstol: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No deje que el pecado tome control de usted. Concupiscencia es una pasión, es un deseo desordenado, es una maldad que fluye, se hace explícita en obras. Su cuerpo está aquí. No, usted no es un ángel, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero todavía no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Todavía estamos pisando tierra. Sí, en su mente usted se deleita, en su mente usted piensa en las cosas de Dios, en su mente usted vive reflexionando y meditando. Usted toma un verso de la palabra y usted medita día y noche en ese verso y usted se deleita y dice: qué maravilloso es el Señor, cuán sabio es Dios. Pero esta carne se mueve. Quiere ir hacia el pecado todos los días. Pero usted no puede dejar que la carne reine. Tiene que ponerla en sujeción y decir: tú no reinas, tú eres esclava. Es su deber también huir del pecado. Sí, hay ocasiones donde hay que ver, patica, paquetes tengo. Hay que correr. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay pecados, iglesia, donde lo mejor es correr. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde José le tendió una trampa a la mujer de su amo? Ella quería que él yaciera con ella.
Y lo tomó de la túnica y acuéstate conmigo. ¿Y qué hizo José? Ahí le dejó la túnica y él huyó. Es mejor que digan aquí corrió y no aquí pecó. Hay pecados donde usted no puede resistirlo. Hay pecados que lo van a rebasar. Tal vez no tenga la fortaleza espiritual. Entonces váyase. Huya. A veces huir también es de valientes. Es su responsabilidad, amado hermano, hacer morir el pecado. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es usted el que tiene que tomar su arma espiritual y sacrificar el pecado. No espere que otro lo haga por usted. Ay, pastor, a ver si ora por mí. A ver si hace una oracioncita para que este espíritu de fornicación se vaya de mí. No, es usted el que tiene que tomar las armas espirituales. Tiene que cortarle el suministro a ese pecado y tiene que hacerlo morir. Así funciona. Pero también, amado hermano y hermana, es su responsabilidad no participar de los pecados ajenos. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 5 verso 22. Dice el apóstol: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Cómo así, pastor? ¿Sabe? Cada vez que usted presta su oído cuando alguien está hablando de otra persona que no está allí, eso se llama chisme. Cuando usted permite que se hable de una persona que no está presente, eso es injusto, porque la otra persona no tiene la oportunidad de defenderse. No puede presentar argumentos, no puede controvertir lo que están diciendo de él. Es injusto hablar de una persona que no está presente. Así que tenga mucho cuidado y no participe de pecados ajenos. Finalmente, amado hermano y hermana, en torno al pecado, es su responsabilidad exhortar a sus hermanos en la fe, a la familia en la fe, cuando éstas han pecado. En Hebreos capítulo 3, verso 13 se nos enseña: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es su deber exhortar. Cuando usted se encuentre con su hermano, con su hermana en la fe, y vea que le está fallando a Dios, usted no puede hacerse el que no ve. Usted no puede simplemente pasar por alto el pecado. Si usted sabe que un hermano está cometiendo un pecado, es su deber acercarse, es su deber exhortarlo. Y quiero dejar en claro algo: la Biblia no habla de reprender. Ese es un término que casi ni me gusta y por eso muy poco lo van a escuchar en mi léxico. La Biblia en 1 de Timoteo 5:1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale. Ahora bien, ¿cómo es que debemos exhortar al pecador en la congregación? Primero, con espíritu de mansedumbre. Eso es lo primero. Si bien es cierto, iglesia, que el pecado es algo terrible, que el pecado es algo despreciable, que ni aún debe nombrarse en medio de la congregación de los santos, como dice la Escritura, cuando alguien peque contra Dios, cuando usted se entere de que alguien le ha fallado al Señor, es su deber exhortar con firmeza,
pero también con amor y con espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y aquí hay algo clave, es que cuando alguien está en pecado, normalmente se calla, que nadie se entere que yo estoy pecando. Pero la palabra dice que será sorprendido. Cuando menos lo espere el pecador, va a ser descubierto. No hay nada oculto que no sea traído a la luz. No hay nada escondido que no sea revelado. Tenga esto en mente si piensa fallarle al Señor, que su pecado, tarde o temprano, y más temprano que tarde, será descubierto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe? La mansedumbre habla de esa capacidad que tienen las personas para controlar su carácter, para hablar de una manera pausada, sin las emociones, sin que lo gobiernen los impulsos, sin que lo gobierne esa sensación de querer avasallar a la otra persona. Una persona mansa es una persona tranquila, una persona calmada, una persona que no se desespera, una persona que sabe tratar cada cosa con prudencia y paciencia. Somos llamados a hablar con mansedumbre para poder restaurar a nuestro hermano y nuestra hermana caída. Lo que buscamos es llevarlo a que él reconozca que le ha fallado a Dios. Y su deber es ayudar al hermano caído a que él admita su pecado y a que él se comprometa a apartarse de su pecado, a que él se arrepienta de corazón, buscando con sinceridad el perdón de Dios. Eso es lo que usted debe tener en mente cuando ve a un hermano pecar. No es irse y acabar con su vida, destruirlo, pisotearlo, hacerlo sentir el más vil de la historia. No, la misión suya es exhortarlo con espíritu de mansedumbre, buscar que él reconozca que ha deshonrado a Dios, que él se duela en su corazón y que quiera arrepentirse para que reciba el perdón de Dios. Ese es el objeto suyo. Un cristiano que critica a su hermano caído, que murmura como malhechor a las espaldas, un hermano que juzga, en lugar de intentar levantar a su hermano caído, no es espiritual. No muestra la gracia de Dios, no muestra la misericordia de Dios. Cuando usted vea que alguien ha caído, iglesia, recuerde lo que Dios ha hecho por usted. Cuando usted le ha fallado al Señor, y creo que todos en este lugar hemos pecado, y si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, le hacemos a Él mentiroso. Es una verdad. Todos le hemos fallado al Señor una u otra vez, de una o de múltiples maneras. Le fallamos al Señor. ¿Y qué hace el Señor cuando le fallamos? ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy del pan de cada día y perdona nuestros pecados. Significa que nosotros le fallamos. Por eso el Señor Jesucristo incluyó en la oración modelo, el Padre Nuestro, ese pasaje de pedir perdón, porque nosotros fallamos de pensamiento, de palabras y de obra de una manera recurrente. Debemos reconocer que fallamos al Señor todos los días. Pero por eso el Señor nos consume. No, por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia aún estamos aquí.
porque su gracia nos alcanzó y en su amor el Señor está dispuesto a perdonarnos, como dijo el Señor a Pedro. Pedro le dijo: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y el Señor le dijo: hasta 70 veces 7. Es su responsabilidad perdonar y ayudar a ese hermano caído a restaurarse en amor. Recuerde que un hermano caído no es un enemigo, es una víctima del enemigo. Ha sido engañado por el mundo, pero si se arrepiente de su pecado, él volverá a ser un hermano restaurado en medio de la familia de Dios. Si alguien falla, peca contra Dios y se arrepiente de corazón, si realmente hay un cambio genuino en su corazón, él debe ser recibido y debe ser restaurado en la congregación de los santos. No es fácil, ¿cierto? Pero ¿qué tal que el Señor nos desechara cada vez que le fallamos? Ni siquiera el pastor estaría aquí hoy. Ninguno de nosotros. Por eso son nuevas sus misericordias cada mañana, porque las necesitamos nuevas todos los días. Si no, pereceríamos debido a nuestro pecado. Debemos movernos a misericordia y seguir el consejo de Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando usted ejerce esa obra de misericordia, cuando usted se acerca a alguien caído y lo ayuda a levantar, cuando Dios perdona a ese pecador, esa multitud de pecados practicados son cubiertas, esto es, son quitadas. Y desde allí el restaurado le aplica el pasaje de Romanos 8:1: y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Que ha sido perdonado, está restaurado. Además, debemos recordar que nosotros también somos seres humanos, que aún estamos en la tierra, que esta carne aún se levanta, que no tenemos cuerpos glorificados y que en un momento también podemos fallarle al Señor. De allí lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:1: restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando usted trata con amor, cuando usted trata con espíritu de mansedumbre, cuando usted ayuda a levantar al caído, usted también está sembrando para usted. No vaya a ser que un día usted caiga y no haya quien le dé la mano. Por eso, cuando alguien cae, lo mejor es ayudarlo a levantar, considerándonos a nosotros mismos. No vaya a ser que nosotros, siendo tentados, le fallemos al Señor y seamos hallados culpables y no haya una mano amiga que nos ayude a levantar. Ahora bien, cuando exhortamos al pecador, es importante seguir el orden bíblico. Sí, amado hermano y hermana, hay una forma para acercarse. Jesús estableció la forma correcta, el procedimiento que debemos seguir cuando alguien peca contra Dios. Vamos a Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Dice la Escritura: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil
y publicano. Vamos a explicar esto, cómo es que se exhorta a alguien. ¿Usted sabe que alguien pecó contra usted o contra alguien? Lo primero que tenemos que hacer con el pecador es un acercamiento en privado. No, usted no puede ir a estar contando, ay, es que yo vi, si supiera. Usted busca el espacio, se acerca al hermano y usted le habla a su hermano y le dice el pecado. Mire, yo lo vi a usted en esto y en esto y esto. Yo tengo la evidencia de que usted sí le falló al Señor por esto. No es que le dijeron, que usted pueda dar testimonio. Y le habla con mansedumbre, hermano, hermana. Eso que usted está haciendo no le agrada al Señor. Eso que usted está haciendo deshonra su fe. Yo sé que usted es un hombre, una mujer con dificultades. Yo sé que usted es una persona que también, al igual que yo, es tentado. Yo sé el mundo en el que vivimos, pero yo le exhorto en amor del Señor que usted abandone el pecado, porque ese pecado lo va a destruir, le va a robar la bendición de Dios. Hermano, levántese. Mire, si necesita, vamos y ayunamos juntos, empecemos a orar juntos. Ahora bien, si usted habla con espíritu de mansedumbre, restaura a su hermano y él persiste en su pecado, si te oyere has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, siguiente punto, debes tomar a 1 o 2 o 3 testigos. Mire, hermano, yo me reuní con usted y le dije esto y esto y esto. Aquí tengo unos testigos. Vuelve y le repite lo mismo con espíritu de mansedumbre, exhortándolo al arrepentimiento. Si él no hace caso, si no los oye a ellos, entonces usted un día se levanta delante de la iglesia y dice: he exhortado al hermano Paquito. Le he dicho en privado, aquí hay 3 testigos de que ya debe renunciar a su pecado. Si el hermano delante de la congregación, tal vez por vergüenza, qué sé yo, acepta y dice: sí, yo reconozco que le he fallado, pide perdón delante de la congregación, pues hemos ganado un hermano. El Señor lo perdona, entrará en un proceso de restauración y seguimos adelante. Pero si no oyere a la iglesia, después de haber seguido todo el procedimiento bíblico para exhortar a un hermano en la fe, solo queda un camino: ser expulsado, ser excomulgado de la iglesia. Y es tenido ese hermano como gentil y publicano. Para los judíos, un gentil valía poco menos que un perro. De allí la expresión del Señor cuando le dijo a la mujer: ¿cómo voy a tomar el pan de los hijos para darlo a los perrillos? De allí la expresión en Apocalipsis: pero los perros estarán fuera. Y ni qué hablar de un publicano. En tiempos del Señor los publicanos eran despreciables, traidores, ladrones, mejor dicho, eran lo más odiado de la sociedad. La Escritura dice que con una persona así ni siquiera debemos comer, ni siquiera tomarnos un café, porque prefirió su pecado que al Dios Santo y a la novia del Cordero. Tercero, en la iglesia, amados hermanos, está la familia de Dios. Mire esa persona que tiene a su lado, él es su hermano y solo hay un papá aquí, Dios. La palabra nos dice que somos la familia de Dios. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 10,
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que la iglesia es la familia de la fe. Y en una familia hay las siguientes características: hay amor, hay cuidado, hay protección, hay intimidad, hay franqueza. Y se desea siempre el bien el uno al otro. Eso hace una familia. Pero lo que caracteriza a una familia, el vínculo que une la familia, es el amor. El amor es la columna vertebral de la familia. Usted trabaja y se esmera por sus hijos porque los ama. Usted atiende y cuida a su esposa porque la ama. La esposa se levanta temprano a hacer desayuno para su esposo, le tiene su ropita arreglada, no por una obligación, sino porque lo ama. Eso es lo que caracteriza una familia, el amor. Es más, nuestro Señor Jesucristo dio un mandamiento explícito para la familia de la fe. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, dentro del marco del amor entre creyentes, hay un elemento que es muy necesario, y es la confrontación del pecado. El verdadero amor se interesa en que los otros disfruten de las bendiciones de Dios y que mis hermanos prosperen espiritualmente. Debido a que usted ama a su hermano, es necesario confrontar a cada uno de los miembros de la familia de la fe cuando cae en pecado, para que todos podamos recibir y gozar de las bendiciones de Dios. Cuando usted exhorta el pecado al interior de la iglesia, ejerce un acto de bondad. Es un acto de amor advertir al pecador, exhortar al pecador, corregir al pecador, porque si no, el pecado lo va a llevar a romper su relación con Dios. Si permitimos el pecado en la familia de la fe, es un gesto de desamor para con el caído. Se convierte usted en cómplice si no exhorta al pecador de su destrucción, de su corrupción y de su ruina espiritual. Además de esto, cuando usted no confronta el pecado en la iglesia, cuando usted no exhorta a un pecador en medio de los santos, el pecado se va a extender, el pecado se va a diseminar entre los miembros, perturbará la intimidad de la iglesia, romperá la paz y la comunión de la iglesia, y al final la salud espiritual de todos. Si no exhortamos al pecador, nos vamos a ver enfermos espirituales, porque el pecado enferma, iglesia. El pecado es un virus que fácilmente va de uno a otro, y si no se corta en el momento debido, se extiende, y entonces ya no es una iglesia de santos, sino una iglesia de hipócritas y pecadores. Por eso hay que cortar al pecado tan pronto se identifica. Si no exhortamos el pecado, cuando lo identificamos, habrá una pandemia de pecado en la iglesia. Y con el tiempo toda la congregación estará enferma de muerte. En 1 Corintios capítulo 5, verso 6 se nos enseña: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levaduras como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No se necesita sino un poquito de levadura. Todo panadero sabe eso. No se necesitan grandes cantidades de levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado no exhortado a tiempo va a contaminar a toda la iglesia.
Por eso es necesario que el pecado sea expuesto, que la levadura no se expanda, porque leudará a toda la familia de la fe. Así que el pecado debe confrontarse, el pecador debe exhortarse con autoridad y en forma urgente. Tito 2:15, acompáñeme allí por favor. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. Hay que exhortar. Pero la exhortación del pecador debe hacerse, vuelvo y repito, con mansedumbre. El término reprender, epipleso del griego, se refiere a una forma áspera de hablar, a una forma violenta de intervenir. Así que cuando usted confronta el pecado con un epipleso, esto es, con una reprensión, lo único que va a causar es que el hermano se moleste, que se rompa la relación y que él no sea restaurado, sino que se vaya y se pierda aún más en el pecado. Por otro lado, el término de exhortación en griego es parakaleo, que significa animar, fortalecer. Tiene la idea de ir al lado de alguien para ayudarlo en su debilidad, a superar ese momento de crisis y levantarlo para que siga adelante. De allí que parakaleo, esto es exhortar, está relacionado con un término muy conocido por los cristianos como nosotros, paracletos, que es uno de los títulos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos sostiene, nos fortalece y nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el Paracletos y nosotros somos el Parakaleo, aquel que ayuda, aquel que levanta, aquel que fortalece, como si usted tuviese que echarse a alguien en el hombro para ayudarlo a avanzar. Eso es exhortar. Y cada confrontación de un hermano o una hermana en la fe debe buscar lo siguiente: 1, confesión; 2, arrepentimiento; 3, restauración; 4, remediación si fue que le hizo algo que tiene que ser restaurado, remediado. Y todo esto debe hacerse con mansedumbre. Este es el principio de la exhortación del pecado en la familia de la fe. Gracias por seguirnos.